En 1487, en el corazón de Tenochtitlán, ocurrió algo tan descomunal que todavía hoy parece inventado. Durante 4 días, filas de cautivos avanzaron sin detenerse hacia el gran templo, y al final de la cuenta los mexicas afirmaron haber sacrificado a 84.000 personas. Tal vez la cifra fuera menor, tal vez mayor, pero hay algo que nadie discute: todos estaban allí para morir, y el imperio había convertido esa muerte en un sistema perfecto. Seguramente crees conocer esta historia. La has visto resumida en persecuciones, altares de piedra y cuerpos rodando por escalinatas interminables. Pero esa versión es apenas la superficie. La realidad mexica no consistía solo en matar cautivos. Eso habría sido rápido, simple, casi vulgar. Lo que construyeron fue mucho más complejo, una maquinaria religiosa, militar y política que no se limitaba a ejecutar prisioneros, sino que los transformaba, los clasificaba y, en algunos casos, los elevaba hasta convertirlos en dioses vivientes antes de destruirlos delante de toda la ciudad. Para entender qué hacían con sus cautivos, primero hay que entender cómo los conseguían. El imperio mexica no dependía únicamente de campañas de conquista ni de redadas improvisadas. También organizaba conflictos ritualizados, las llamadas guerras floridas, pactadas entre potencias rivales como México, Tenochtitlán, Texcoco, Tlacopan y, sobre todo, Tlaxcala. No eran guerras pensadas para aniquilar al enemigo ni para ocupar territorio. Su propósito principal era capturar combatientes vivos. En ese mundo, un guerrero no alcanzaba prestigio por matar, sino por apresar. La gloria se medía por el número de hombres que podías llevar de vuelta con vida. Eso alteraba por completo la lógica del combate. Un enemigo muerto no servía. No podía ser exhibido, ni ofrecido en ceremonia, ni utilizado en los rituales que sostenían la autoridad del Estado. Por eso muchas armas no se usaban buscando la muerte inmediata, sino la herida incapacitante. Se trataba de derribar, inmovilizar y arrastrar fuera del campo. El cautivo era atado, vigilado y llevado hasta Tenochtitlán. A veces el trayecto duraba días. A veces semanas. Y durante todo ese tiempo no convenía destrozarlo, porque su valor dependía precisamente de llegar entero. La primera visión que recibía al aproximarse a la capital era el templo mayor elevándose sobre la isla. Sus escalinatas, ennegrecidas por sangre antigua, dominaban el horizonte. Cualquiera sabía lo que podía ocurrir allí arriba. Lo que el cautivo todavía ignoraba era si subiría enseguida o si su destino sería otro. Porque no todos eran tratados igual. Su suerte dependía del rango del guerrero que lo había capturado, de su propio aspecto físico, de su entereza, de cómo había peleado y de la impresión que causaba a los sacerdotes. Aquello no era improvisación, era selección. Muchos prisioneros eran destinados a sacrificios masivos. Su final llegaba pronto. Subían los escalones, eran inmovilizados sobre la piedra ritual y un sacerdote les abría el pecho con cuchillo de obsidiana para extraer el corazón. Después el cuerpo descendía por la escalinata y el siguiente ocupaba su lugar. Esta es la imagen más conocida, la que pudo producir cifras enormes como las asociadas a 1487. Pero existía otra categoría de cautivos, reservada para ceremonias más largas y más perturbadoras. Eran hombres elegidos no por azar, sino por su porte, su simetría, su juventud o algo más difícil de definir, una presencia capaz de sostener una ficción sagrada durante meses. A esos hombres se les limpiaba, se les recortaba el cabello, se les vestía con atributos divinos y se les convertía en Ixtla, la encarnación viviente de una deidad. No representaban al dios como un actor en escena. Dentro de la lógica religiosa mexica, eran el dios mientras durara el rito. Si encarnaban a Tezcatlipoca, recibían su nombre, su atuendo, sus símbolos. La gente se inclinaba ante ellos, les ofrecía flores, incienso y súplicas. Caminaban por la ciudad con libertad aparente. Comían bien. Eran admirados. Y, sin embargo,
Todo aquello era una preparación minuciosa para una fecha conocida desde el principio. El caso más citado es precisamente el del Ixiptla de Tezcatlipoca. Durante casi un año vivía rodeado de lujo ritual. Aprendía a tocar la flauta, llevaba ornamentos valiosos y, en la fase final, se le asignaban 4 compañeras asociadas simbólicamente a figuras divinas femeninas. A ojos externos, parecía el cautivo más afortunado del imperio. Pero el calendario avanzaba sin piedad. Cuando llegaba el día de la festividad, debía caminar hacia su muerte sin ser arrastrado. Subía los escalones por su propio pie, rompía sus flautas una a una durante el ascenso y se tendía voluntariamente sobre la piedra. No hacía falta que creyera del todo ser un dios. Bastaba con que hubiera dejado de sentirse un prisionero. No todos recibían esa muerte solemne. Algunos eran destinados a un espectáculo público todavía más cruel, el combate gladiatorio sobre el Temalacatl, una gran piedra circular. Allí el cautivo era atado por la cintura con una cuerda que le permitía moverse, pero no escapar. Le entregaban un macuahuitl sin hojas de obsidiana, adornado con plumas, una imitación inútil de un arma real. Frente a él entraban guerreros águila o jaguar, veteranos de élite armados de verdad. Combatían por turnos. El prisionero, agotado, desarmado en la práctica y limitado por la cuerda, luchaba sabiendo que el desenlace estaba decidido desde antes de empezar. Y, aún así, si peleaba con bravura, el público lo celebraba. Un enemigo fuerte engrandecía la gloria de quien lo había capturado y del sistema que lo destruía. Las crónicas recuerdan el caso de Tlahuicole, célebre guerrero tlaxcalteca, a quien algunas versiones atribuyen la posibilidad de recuperar la libertad o servir al poder mexica. Rechazó ambas opciones y eligió el Temalacatl. Allí luchó con tal ferocidad que su memoria sobrevivió al rito. Pero sobrevivió solo en la memoria. Como todos los demás, cayó, y el ceremonial siguió adelante. Ese es el punto esencial, nada de esto era un exceso aislado ni una superstición caótica. Era infraestructura estatal. Alimentaba la religión que legitimaba al poder, sostenía la jerarquía militar y aterrorizaba a pueblos vecinos, aliados sometidos y ciudades tributarias. Los enemigos debían existir, pero no desaparecer del todo. Tlaxcala, por ejemplo, nunca fue completamente absorbida, porque hacía falta como fuente constante de cautivos. Cuando llegaron los españoles en 1519, comprendieron pronto que ese sistema dependía de mantener abiertas viejas heridas. Y fue precisamente por eso que tantos pueblos se aliaron con Cortés, no por admiración, sino porque llevaban generaciones viendo a sus hijos subir aquellas escaleras. La máquina mexica parecía invencible, pero vivía de sus enemigos. Y cuando esos enemigos decidieron unirse, la máquina por fin se rompió.